la clase de hoy, la número 21 de este curso de las musas en el arte, conoceremos a Tina Modotti, excelente fotógrafa italiana que vivió en México varios años y que fue musa de varios artistas, entre otros del fotógrafo estadounidense Edward Weston. En la portada la vemos aquí al centro en su papel de musa, de modelo, en una fotografía que le tomó Weston en 1922. Ella tendría unos 26 años y a la derecha estamos viendo una de sus fotografías más conocidas, Mujer con Jícara, Juchitán, Oaxaca, de 1928, cuando ya de 32 años, Modotti era una fotógrafa reconocida en México. Así que empezamos. Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, ese era su nombre verdadero, conocida como Tina Modotti. Nació el 16 de agosto de 1896 y murió nació en Udine, Italia, y murió en Ciudad de México el 5 de enero de 1942. Es decir, nuestra querida Tina Modotti solamente vivió 46 años. Como les había contado, fue una fotógrafa italiana que ahora ya está dentro del top de fotógrafos del siglo XX, activista y luchadora social, no solamente en México, sino también en Europa. En cuanto a la fotografía, como les digo, ya desde hace varias décadas, bueno, sí, un par de décadas, se considera una de las mejores fotógrafas del siglo XX porque no solamente logró una gran aportación estética y artística gracias a sus fotografías, los encuadres, los temas fotográficos, sino que también logró captar el México de los años 20. Entonces, esa parte del cómo ver a México, a sus habitantes, tomó fotografías de sus grupos cercanos, sus amistades, que incluían a los grandes muralistas de México, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, a mujeres que fueron parteaguas del movimiento feminista y también a grandes artistas como Frida Kahlo, Dolores del Río, por mencionar algunas. Entonces, Tina Modotti logra a través de su fotografía una gran contundencia visual a partir de la estética vanguardista que vamos a ver en sus fotografías, y también representó el movimiento social campesino del México de esos años, bueno, Tina trabajó en México haciendo fotografía de 1923 a 1930, así que esos fueron los años en que marcó diferencia. A la izquierda estamos viendo una fotografía de Tina Modotti de 4 años. Fíjense qué tierna y qué sonriente. Y a la derecha estamos viendo una fotografía que ella misma tomó de sus retratos familiares. Retrató a sus 4 hermanas, a un hermano, tuvo otro que murió de chiquitito, de 2 años en Austria, y de su mamá, Assunta Mondini. Entonces ella misma tomó una foto acomodando ahí los retratos de sus hermanitos. Su padre, Giuseppe Modotti, fue un ingeniero que ante la imposibilidad de conseguir un trabajo en Italia y de pasar hambres, emigró con su familia a Austria. En 1897, Tina tenía 1 año cuando llegaron a Austria y varios de sus hermanitos nacieron allá. En Austria sí tenía un trabajo, Giuseppe, en una fábrica, pero muy mal pagado, así que siguieron pasando hambres. Esa existencia de fines del siglo XIX, trabajando en una fábrica, siendo explotado
y formando parte de una clase social muy amolada, trabajadora, lo convirtieron en un socialista. Entonces, como socialista, participaba de los desfiles del 1 de mayo, donde asistían todos los trabajadores de todas estas fábricas de toda Europa, y en particular, pues obviamente de Austria, donde había una gran comunidad de italianos y de eslovenos con trabajos muy pesados, muy mal pagados, eran una mano de obra barata, eran explotados. Ese es el entorno que le tocó vivir en su tierna infancia a Tina Modotti. Y pues este padre Giuseppe les hablaba a sus pequeños hijos que iban naciendo, pues de la desigualdad social y de ideas revolucionarias. Así que, pues recuerdos muy tempranos de Tina Modotti a esta edad, a los 4 años, son de ser cargada por su padre en estas manifestaciones del 1 de mayo. La alzaba en brazos para que ella viera mejor los puños levantados de los trabajadores. Esta infancia entonces fue nutriendo en la pequeña Tina ese compromiso de luchar por un cambio radical, de ideas revolucionarias y la idea de conseguir un mundo más justo. Todo esto que les platico es muy importante para entender lo que sucedió después en la vida de Tina Modotti. Giuseppe hizo todo lo posible para que sus hijos comprendieran el valor de la solidaridad de clase, de esa clase social explotada que mal comía, que mal vivía, que apenas si dormía. Y toda la familia Modotti fue conocida años más tarde, cuando ya pudieron emigrar todos a Estados Unidos, por su actividad política y sobre todo por su compromiso con la causa antifascista. Entonces, bueno, aquí vemos pequeñita nuestra querida Tina y cómo pasó de esta infancia tan terrible en Austria y en Italia, que para allá vamos, a Hollywood. Aquí estamos viendo a Tina Modotti, fotografiada por Johann Hagen Meyer en su papel de María de la Guarda en la película de Tiger Scott, El abrigo del tigre, filmada en 1920 en Hollywood. Tina tenía 24 años en ese entonces. Bueno, pues como les decía, en Austria no mejoró la cosa, empeoró porque fueron más hijos. Eh, y esta parte, ¿no? De pasar hambre, marcó a Tina no solamente socialmente, espiritualmente, sino también físicamente. Aquí estamos viendo a Tina, fotografiada por Edward Weston, y aquí a la derecha en su aniversario, porque ellos, ya que decidieron viajar juntos en 1923 a México, se presentaban como esposos, como pareja, y entonces en 1924 les hicieron una serie de fotografías celebrando su aniversario. Aquí pueden ver a Tina y a Edward Weston. Entonces Tina ya tenía estas nociones de fotografía, pero absorbió como esponja todo lo que le enseñó Edward Weston. Y los diarios de Weston demuestran que él la apreciaba como alumna porque veía que tenía talento y capacidades artísticas y que ella logró en muy corto tiempo lograr un estilo propio y él lo comunicaba a todos sus amigos en cartas. Por ahí explica el político Rafael Carrillo, que la conoció muy bien en esa época. Tina poseía, quién sabe cómo, una marcada sensibilidad plástica, pero fue su amistad con los artistas mexicanos de la época, sobre todo con los tres grandes del muralismo, Rivera, Siqueiros y Orozco, lo que le hizo encontrar el camino hacia un arte socialmente comprometido. A finales de 1922, estos artistas mexicanos habían formado un sindicato
y habían pedido la adhesión a la Internacional Comunista. Sus objetivos fueron, entre otros, la socialización del arte, la producción de obras monumentales, y pues esto le encantó a Tina Modotti. Miren, aquí estamos viendo el recorrido que hizo Tina desde Udine, miren, aquí está Austria, ¿no? Donde vivió desde que tenía 1 año hasta por ahí de los 9 años. Luego regresó a Udine, su ciudad natal, de ahí a Génova, de ahí hacia Nueva York, donde llegó en 1913, luego a San Francisco, luego cuando se casa en 1918 se muda a Los Ángeles y en 1923 se embarca ya por 7 años a la Ciudad de México. O sea, tuvo un largo trayecto. Aquí a la derecha estamos viendo una fotografía de Tina Modotti con Edward Weston en el SS Colima cuando ya se dirigían a su largo viaje por México. Y estas fotografías los tomé de una página que les recomiendo que se llama Oscar en Fotos, Tina Modotti leyendo la leyenda, donde vienen muchísimas fotografías de la vida de Tina Modotti. Entonces, pues les recomiendo esa página web. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de la gran Tina como fotógrafa, que aquí estamos viendo un autorretrato. Fíjense cómo se autorretrata fotografiando. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de las magníficas fotografías de Tina. Fíjense aquí en el encuadre, ¿no? En la fotografía uno toma en cuenta ese encuadre, ¿no? Que es lo que vemos dentro de la foto, ese momento especial o particular del día, ese fragmento, ¿no? De lo que estamos viendo, que aquí es un poste con el cableado. A Tina no le gustaba ponerle títulos a sus fotografías, pero con el paso del tiempo y en las exposiciones en los museos y en las galerías les han puesto títulos. Por ejemplo, esta es parte de una serie, son varias fotografías, todas tituladas como Poste con cables telefónicos, de 1925, tomado en la Ciudad de México. Entonces, vean cómo para ella, ¿no? Algo tan, en ese momento no era común, pero digamos que no se le vería lo estético a un poste moderno de cables de teléfono. Ella le busca ese encuadre artístico para mostrar todas estas líneas, ajá, entrecruzándose con ese cielo nublado. Entonces vemos el oscuro de las nubes, lo claro de las nubes, las líneas un tanto verticales y diagonales hasta la parte inferior a la parte superior. Y luego vemos en la parte inferior de la fotografía estas líneas que van en otras direcciones. Entonces terminamos viendo líneas, ¿ah?, de distintos grosores. Los movimientos obreros y campesinos obviamente llamaron la atención de Tina. Su estética repercutió decididamente en la fotografía mexicana. O sea, ya fue antes que Manuel Álvarez Bravo y que Lola Álvarez Bravo, para que me entiendan. Hubo una influencia de ella hacia esos dos fotógrafos mexicanos, ¿no? Y también fue parte ella fotográficamente hablando de lo que estaba haciendo el muralismo, ¿no? Que era mostrar esa parte de la revolución, del movimiento campesino, etcétera, ¿no? Entonces, Tina tomó fotografías que han pasado a la historia del arte y que no se sabe que son de ella, ¿no? Aquí tenemos de Tina Modotti, Mujer con Bandera, de 1928. Fue uno de los temas que ella retrató, las mujeres en la lucha, mujeres ya sea con hijos, sin hijos. Aquí, por ejemplo, está la mujer caminando con una bandera. Entonces, Tina Modotti tenía un gran ojo para la fotografía artística. Y si lo combinamos con esa parte, ¿no?
social, ¿no? De voltear los ojos a los mexicanos morenos, al pueblo, a los campesinos, pues fue brillante. De 1929, Mujer con Jícara, Juchitán, Oaxaca, ¿no? Ella viajó por México, eh, tuvo una primera etapa con Edward Weston y después ella siguió viajando y recorría junto con todas estas brigadas que se hacían durante la época de José Vasconcelos por toda la República Mexicana y ella fue retratando todo lo que veía, ¿no? Desde un punto de vista artístico, pero también periodístico, porque se quedaron como testimonio también de todo lo que ella fue viendo, ¿no?